¿Qué tal, estudiantes? Buenas tardes o buenos días desde la hora que nos estén mirando. Vamos a continuar con los tutoriales. En este caso es el curso de aritmética. Ustedes no pueden entrar todavía a visualizar el curso porque la fecha no está programada. ¿Ok? Hoy día se abre el sistema, a menos en el curso de aritmética, o a más tardar mañana. Estoy siguiendo el horario de clases para que no se abrumen de temas o de tareas. Muy bien. Estaba programado para la clase aritmética el tema de introducción a la teoría de conjuntos, porque la teoría de conjuntos es bastante amplia. Entonces nosotros no vamos a desarrollar la teoría de conjuntos a su plenitud, sino vamos a hacer algunos puntos que vendría a ser para mí la introducción a la teoría de conjuntos. Muy bien, vamos entonces a hacer clic en esa parte de introducción a la teoría de conjuntos. Yo despliego y aquí tengo toda la clase. Como verán, como estamos acostumbrados ya a resolver este tipo de cosas. Muy bien. Vamos a comenzar. Recuerden que tienen que entrar a ver este video, que es una parte de la introducción y en donde van a tener un par de preguntas y tienen que ir a la parte de ver foro para responder dichas preguntas, ¿ok? Entonces yo ya lo he explicado esto en anteriores videos, ya no es necesario que lo vuelva a explicar, pero aún así ven el video y responden estas preguntas en la parte de ver foro. Muy bien, voy a continuar entonces. A mí lo que me importa más que todo es el desarrollo del tema y vamos a trabajar este desarrollo del tema como la parte teórica que se hace en clase. ¿Qué cosa es un conjunto? Vamos a tomar un conjunto como una colección, una agrupación, una reunión de varios objetos que tienen una característica en común o que están bien definidos. Por ejemplo, si yo voy a mi casa y veo los utensilios de limpieza, por ejemplo, tenemos la escoba, tenemos el trapeador, tenemos los baldes donde enjuagamos el agua para trapear, entonces formarían el conjunto de utensilios de limpieza del hogar. Por ejemplo, podría yo formar otro conjunto, por ejemplo, el conjunto de los estudiantes de primer año de secundaria. Y tendría ahí a varios estudiantes, ¿no? Por ejemplo, puede ser que tenga al estudiante Caleb, al estudiante Secaira y así, a más estudiantes, ¿no? Por ejemplo, también podría formar el conjunto de los profesores del Colegio Virgen de Chapi, como dice acá. Podría entonces, ¿quiénes serían los que conformarían dicho conjunto? Podrían estar el profesor Alan, la Miss Patty, el profesor Franklin, la Miss Gabriela y así. Entonces, podríamos nosotros formar conjuntos con objetos que tengan una característica en común. Y estos objetos que están dentro de los conjuntos que tienen dicha característica en común se le llama elemento del conjunto. Entonces vamos a tener la idea de que un conjunto es una agrupación, una reunión de elementos que tienen una característica en común. Hasta ahí estamos bien. Ahora, si yo nombro, por ejemplo, voy a poner el conjunto de las vocales. Tenemos A, E, I, O, U. 5 vocales. Entonces, ¿yo cómo puedo nombrar o cómo se llamarían la cantidad de elementos que tiene un conjunto? Entonces, el cardinal de un conjunto expresa el número de los elementos que están en dicho conjunto. Por lo tanto, el conjunto de las vocales tiene un cardinal igual a 5, porque tiene 5 elementos. Entonces, el cardinal se entiende como la cantidad de elementos que posee un conjunto. Hasta ahí vamos bien. Relación de pertenencia y relación de inclusión. Esto es totalmente sencillo y eso ya lo han visto en primaria, o sea que no deberían tener complicaciones en esta parte. Cuando hablamos de relación de pertenencia, hablamos de que un elemento pertenece o no a un conjunto determinado. La relación de pertenencia se da de conjunto, elemento o elemento conjunto, no se da entre conjuntos, ¿ok? Cuando yo hablo de pertenencia o no pertenencia, estoy hablando de elemento y de un conjunto. Por ejemplo, acá tengo un ejemplito básico. Dice, tengo dado los conjuntos A igual a 1, 2, 3, 4, 5, el conjunto B igual a 2, 3 y 4 y el conjunto C, 6 y 7. Por ejemplo, tengo 3 conjuntos A, B y C. ¿Cuál sería, por ejemplo, el cardinal del conjunto A? Sería 5 porque tiene 5 elementos. El cardinal del conjunto B sería 3 porque tiene 3 elementos y el cardinal del conjunto C sería 2 porque tiene 2 elementos. Entonces, si yo te pregunto, ¿el 2 pertenece al conjunto A? Tu respuesta es verdadero, porque el 2 aparece en el conjunto A. Por ejemplo, profesor, ¿el 3 pertenece al conjunto A? Sí, porque aparece. ¿El 3 pertenece al conjunto B, profesor? Sí, porque aparece. Pero el 3 pertenece al conjunto C, no, porque no aparece. Entonces, cuando yo hablo de que un elemento pertenece a un conjunto, tiene que aparecer tal cual como te lo están preguntando. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es la relación de pertenencia?
Si X es un elemento del conjunto A, X puede ser un número, una figura, un animal, una vocal, cualquier cosa, un profesor, como el ejemplo de los profesores, se afirma que X pertenece al conjunto y se denota por X como una E, se parece, ¿no? Pertenece a. Pero si X no está en el conjunto A, se dice que X no pertenece. Y ahí está la denotación, o sea, cómo se escribe eso. Es sencillo, basta que aparezca tal cual, entonces podemos decir que sí pertenece o que no pertenece. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ten en cuenta que la relación de pertenencia se da de elemento a conjunto. La relación de inclusión se da entre conjuntos. Yo no puedo hablar de un elemento está incluido en un conjunto. No, se da entre conjuntos. Un conjunto está incluido en otro. ¿Ok? Se tienen dos conjuntos A y B. En este caso trabajamos solamente con dos. Podríamos trabajar con muchos más, no hay problema. Decimos que A está incluido en B y expresamos A incluido en B o A incluido en B. Si todos los elementos de A están contenidos en B. Caso contrario, o sea, si no está incluido, se indica A no incluido en B, ¿no? Se pone una línea así, diagonal, que tacha al símbolo de inclusión. Y ahí están los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo A igual a 1, 2, 3, 4, 5 y tengo a B 2, 3 y 4. Entonces, por ejemplo, dice 6 no pertenece a A, es verdadero. 6 no pertenece a A porque no aparece. Luego abajo dice 3 pertenece a B, verdadero porque se aparece. Dice luego A no está incluido en B, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque no todos los elementos de A están en B, solamente están los elementos 2, 3 y 4. ¿Quiénes faltan? El 1 y el 5. Como no están todos, no está incluido. Entonces, cuando hablamos de inclusión, ten en cuenta que para decir que uno está incluido en otro, uno tendría que ser, entre comillas, más grande que el otro. Por ejemplo, lo contrario sí es cierto. B está incluido en A, verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque todos los elementos que pertenecen a B están dentro de A. El 2, el 3 y el 4. Y así podría seguir, ¿ok? Entonces, ténganse en cuenta que la relación de pertenencia se da de elemento a conjunto y la relación de inclusión se da entre conjuntos. Determinación de un conjunto. ¿Qué cosa es la determinación de un conjunto? Podemos determinar un conjunto por extensión y por comprensión. Básicamente la forma como nosotros nombramos a un conjunto. Extensión significa que mencionamos todos los elementos que pertenecen a dicho conjunto. Y por comprensión cuando mencionamos una característica que defina todos los elementos del conjunto. Esto es sencillo. Por ejemplo, dice acá, los profesores del Colegio Virgen de Chapi. ¿Ese sería por extensión o por comprensión? ¿Qué crees tú? Por comprensión, porque estoy dando una característica que tienen en común todos los elementos de dicho conjunto. ¿Y cómo sería por extensión? Claro, sería nombrar a cada profesor del colegio. El profesor Alan, el profesor Franklin, el profesor Ricardo, la Miss Patty, Miss Gaby, y así. Podríamos seguir nombrando, ¿no? A todos los profesores. Los útiles escolares, comprensión o extensión. Comprensión, porque doy una característica en común. Entonces, como verás, estos 4 ejemplos son por comprensión, no están por extensión, porque no estoy nombrando los elementos del conjunto. Eso es sencillo, no hay mucho. Conjuntos especiales. ¿Qué entendemos por conjuntos especiales? También es sencillo. El conjunto vacío es el que no tiene elementos. Entonces, profesor, si es el conjunto vacío, ¿cómo denotamos que este conjunto es vacío? A ver, acá tengo una pizarrita virtual. ¿Cómo yo denoto que este es un conjunto vacío? Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Tengo aquí A, me dicen que es vacío. Entonces, este es el conjunto A, pero ¿cómo denoto la cantidad de elementos que tiene? ¿Qué pongo? A igual a 0, profesor. No, pues no se pone así. Entonces, ¿cómo lo pongo? Sencillo, se pone cardinal de A igual a el vacío. O cardinal del conjunto A igual a, entre llaves abierto, vacío. Porque es el conjunto vacío, no posee elementos. No vayan a poner esto porque nunca falta alguien que pone esto. Ya, profesor, como no tiene elementos, lo pongo así, ¿no? El simbolito de acá. No, así no es. Entonces, hay que tener muy en cuenta lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de conjunto vacío, es aquel conjunto que no posee elementos. ¿Ok? Entonces ya está. Estas son las formas de denotar que el conjunto es vacío. Muy bien, profesor. Ya usted ya denotó que el conjunto es vacío. Conjunto unitario. Es aquel conjunto que tiene un solo elemento. ¿Ok? Un solo elemento. Conjunto universal, profesor. Este conjunto universal es muy importante. ¿Por qué?
porque sirve como referencia para otros tipos de conjunto. Por ejemplo, supongamos que yo estoy analizando, diga, ¿no? El conjunto universal va a ser el Perú, ¿ok? ¿Por qué va a ser el Perú mi conjunto universal? Porque cada departamento del Perú va a servir como subconjunto, ¿ok? Que está dentro de un conjunto universal. Por ejemplo, a ver, para que me entiendas, vamos a crear otro nuevo. Vamos a crear uno nuevo. No, este no. Llevamos 10 minutos. Vamos a crear otro nuevo. Supongamos que acá tengo, voy a ponerlo de otro color. Vamos a ponerlo aquí de color negro. Muy bien. Supongamos que tengo aquí, este es mi conjunto universal que se denota por U, este tipo de U, o una U normal. Este es mi, perdón, está horrible. Este es mi conjunto universal. Y dentro de este conjunto universal que va a ser el Perú, va a estar dentro cada departamento. Por ejemplo, acá está Cajamarca, acá está Lima, acá está Arequipa, acá está Madre de Dios y así. Podría poner todos los departamentos que tiene el Perú. Como te darás cuenta, el Perú es el universo de cada departamento y sirve como referencia para el análisis de cada uno de los subconjuntos en general. Entonces, el conjunto universo sirve para yo poder referenciar o para tenerlo como lo más grande de un conjunto. Si yo analizo varones y mujeres dentro de un colegio, por ejemplo, mi universo sería Virgen de Chapi, por ejemplo, ¿no? El colegio Virgen de Chapi. Y mis subconjuntos son varones del Virgen de Chapi y mujeres del Virgen de Chapi. Entonces, sencillo. No hay mucho que hablar de ahí. Muy bien. Conjuntos iguales. Decimos que dos conjuntos son iguales, profesor, si poseen la misma cantidad de elementos. Pero no la misma cantidad, sino los mismos elementos. Porque podría tener el conjunto A igual a 2, 3 y 4. Esos elementos. Y podría tener el conjunto B igual a 5, 6 y 7. Tienen igual elementos, 3 y 3, pero no son iguales, profesor. Entonces, dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Y la misma cantidad, evidentemente. Perfecto. Mismos elementos, los mismos, tienen que repetirse. Y cuando decimos que hablamos de un conjunto potencia, el conjunto potencia habla de que este conjuntito va a poseer a todos los subconjuntos del conjunto A. Lo vamos a denotar por P de A. El conjunto potencia está conformado por todos los subconjuntos posibles de A. Se denota por P de A. Acá hay una formulita, ¿no? N de P de A igual a 2 elevado a la N de A. ¿Qué significa eso o para qué es importante? Porque N de P de A es cardinal del conjunto potencia de A. Y 2 elevado a la N de A es la cantidad de elementos que va a tener ese conjunto potencia. Profesor, no entiendo. Vamos a ver. No te preocupes. Vamos a ver. Otra pizarra. Esto podríamos compartirlo, ¿eh? Así que sería interesante compartir esta pizarra. Muy bien. Vamos a ver si me permite. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí un conjunto. Uy. Ya está. A ver. Acá. Ya está. Listo. Ahí este va a ser mi conjunto A. ¿Ok? Tengo mi conjunto A. Este conjunto A va a tener los elementos 2, 1 y 3. Ya está. Este conjunto A tiene los elementos 2, 1 y 3. ¿Qué cosa es el conjunto potencia? El conjunto potencia es el conjunto formado por todos los subconjuntos del conjunto A. ¿Cómo se hace eso? Sencillo. Recordar que el conjunto A tiene por elementos ¿a quién? Al 1, al 2 y el 3. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿cómo yo saco el conjunto potencia, profesor? El cardinal de A, o sea, N de A, ¿cuánto es, profesor? El cardinal de A vendría a ser la cantidad de elementos que tiene A, o sea, 3. Hasta ahí vamos bien. Pero, profesor, ¿cómo yo saco el conjunto potencia? A ver, vamos a ver. Mira, potencia de A simplemente sería formar subconjuntos con todos los elementos del conjunto A. O sea, sería lo siguiente. Sería subconjunto con el elemento 1, subconjunto con el elemento 2, subconjunto con el elemento 3. Ya, profesor, pero hasta ahí tiene 3 nada más. ¿Falta más? Claro, ahora hay que agruparlos de 2 en 2. Allá, 1 con 2. Luego vendría... ¿Quién vendría, profesor? No le puedo poner paréntesis, porque si le pongo paréntesis serían pares ordenados. Y no estamos trabajando con pares ordenados, sino con subconjuntos. Recuerda que los elementos que van entre llaves significa que es un subconjunto. O un conjunto, ¿no? En general. Ya está. Luego está el 2 y el 3, profesor.
y luego ¿quién vendría? El 1 y el 3. Pero falta ahí alguien más, falta alguien más. Tomados de 3 en 3, perfecto. 1, 2 y 3. Profesor, ¿hasta ahí cuántos elementos tiene? A ver, vamos a contar, mira. Vamos a contar, no, esto no, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Profesor, va 7, pero me falta 1. ¿Quién me falta? Esto es muy importante y ojo con lo que voy a decir. El conjunto vacío siempre pertenece o siempre va a estar incluido, porque es un conjunto, no es un elemento, perdón. El conjunto vacío siempre va a estar incluido en el conjunto potencia, siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces, profesor, el conjunto vacío es el que falta aquí. Así es, muchacho. ¿Le pongo así o puedo ponerle el simbolito de aquí que ya habíamos visto? Cualquiera de los dos. Ya está, profesor. El conjunto vacío siempre pertenece al conjunto potencia. Entonces, ¿cuántos elementos tiene? A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este conjunto potencia de A tiene 8 elementos. Y según nuestra fórmula, profesor, que usted ha visto, la fórmula dice que es 2 elevado a la n de A, donde n de A es la cantidad de elementos que tiene A. ¿Es verdad? Entonces este conjunto A tiene 3 elementos. Significa que el conjunto potencia debería tener 2 elevado a la 3. A ver, no te entiendo, profesor. Ya me mareaste. Vamos a ver. Mira. Voy a borrar todo esto. La tablet está que tiembla. Pero ya, voy a agarrarlo con mi otra mano. Ya está. Entonces, según la fórmula, profesor, sería cardinal del conjunto potencia de A, profesor, sería 2 elevado a la cantidad de elementos que tiene A, que es 3, o sea, 2 al cubo. ¿Y cuánto es 2 al cubo, profesor? 8, cómete un bizcocho. Ah, ¿tiene 8, profesor? Sí, mira. 1, 2. Vamos a hacer otro color para que te des cuenta. Da, moradito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tiene 8 elementos. El desarrollo del conjunto potencia, profesor. Entonces ya sabemos cómo calcular el conjunto potencia. Simplemente, para hacerlo fórmula, porque yo no voy a estar preguntándote, si te pongo 10 elementos no vas a estar haciendo uno por uno, te hace demorar toda la práctica. ¿Cómo calculo los elementos del conjunto potencia? Simplemente acuérdate la fórmula. 2 elevado al cardinal del conjunto. Si el conjunto tiene 5 elementos, será 2 elevado a la 5. O sea, 32, profesor. Su conjunto potencia tendrá 32. Si el conjunto tiene 6 elementos, será 2 a la 6, 64. Y así puedo ponerte cualquier cantidad de elementos en un conjunto y me calculas los elementos de su subconjunto. ¿Qué cosas subconjuntos propios de M, profesor? Dice. Además, a cualquier subconjunto de M que no esté en sí mismo o que no sea este mismo, se le denomina subconjunto propio de M. Si ya sé calcular los elementos del conjunto potencia, 2 elevado a la cantidad de elementos, facilito. El subconjunto propio de dicho conjunto será solamente restarle 1. A ver, profesor, no te entendí. Vamos a ver. Tengo este conjunto A que tiene 3 elementos. Hemos calculado cada subconjunto y hemos llegado a la conclusión que es 8. Se cumple con la fórmula. Perfecto. Pero me están diciendo ahora subconjunto propio. ¿Qué es eso? Los subconjuntos propios simplemente será eliminarle el mismo conjunto. Si el conjunto A tiene por elementos el 1 y el 2, el 3, para yo tener el subconjunto propio, le elimino ese conjunto. ¿Dónde está, profesor? Ah, aquí está, mira, se lo voy a eliminar. Una vez eliminando este conjunto, se fue, ¿no? Se fue, como ella, se fue. ¿Y quién aparece, ve, profesor? Aparece el 1, el 2, el 3, el 1, 2, el 2 y 3, el 1 y 3 y el vacío. O sea que ahora tiene 7 elementos, claro, porque le borré el mismo. Por eso que en la fórmula dice que se le resta 1 a la cantidad de elementos del conjunto potencia. Ah, ya. O sea que si mi conjunto potencia tiene 32 elementos, mis subconjuntos propios serán 31. Y es quitarle el mismo conjunto. Perfecto. Clarísimo, profesor, no tengo dudas. Voy a hacer un ejemplito más, porque este tema es muy importante, pero muy importante. Un hito más, porque ya está durando ¿cuánto? Uy, ya va 20 minutos, se nos va el tiempo aquí. Me voy a crear este conjunto, le voy a poner el conjunto
conjunto P de primero de secundaria. Y este conjunto P va a tener por elementos a el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Tiene a los 6 primeros números naturales. Muy bien. Ahora, profesor, ahora. ¿Cuántos elementos tiene? Vamos a poner entonces, profesor, aquí. El cardinal de P, profesor, es 6, porque tiene 6 elementos. Profesor, ¿y cuál será los elementos que tenga su conjunto potencia? Entonces, el cardinal del conjunto potencia se pone en mayúscula. De P, profesor, ¿cuánto será? Será 2 elevado a la cantidad de elementos, o sea, elevado a la 6. ¿Y cuánto es, profesor, 2 a la 6? 2 a la 6 es... ¿Te escucho? Muy bien, 64. O sea que tiene 64 elementos su conjunto potencia. Chévere. ¿Cuáles son? Ya tu chamba es sacarlos. Ya te enseñé cómo hacerlo. Profesor, ya, estos son elementos del conjunto potencia. Check. Vamos bien. Y si me preguntaran cuántos elementos tiene su subconjunto propio, simplemente será al 64, vamos a poner acá, elementos del subconjunto propio. Subconjunto propio, ya, para no escribir todo porque si no, nos demoramos. Elementos del subconjunto propio. ¿Cómo se calcula, profesor? Sería el total de elementos del conjunto potencia, pero le resto el mismo, o sea, 1. Y tendrá, esfuerzo sobrehumano, 63. Perfecto. Ya sabemos calcular elementos de un conjunto potencia y los elementos de un subconjunto propio. También sabemos qué es el conjunto universal, el conjunto unitario, el conjuntos iguales y el conjunto vacío. Muy bien, ahí acabamos la primera parte porque no se va a hacer muy largo el video. Nos vemos en un próximo video para aprender la unión, intersección y las demás operaciones que están ahí en el contenido. Nos vemos.